Durante años creímos que éramos descendientes de Lev Sarfield. No es así, es un mito. Somos descendientes de un conquistador y una india nativa. A este recorrido lo pude hacer porque la abuela me dio unos datos con los cuales no podría haberlo hecho. Dentro de un mes cumple 101 años. Ella nació en 1921. Bueno, su DNI dice que nació el 1 de septiembre, pero ella dice que nació en julio, así que no sé. Bueno, entonces acá está el árbol genealógico que fui armando en Family Search, que es una página gratuita para hacer el árbol genealógico. Cargué mis datos a mis papás, Daniel Emilio y Elsa Noemí Franco, a mi abuelo, Juan Alberto Corso, que lo único que sé que nació en 1929 y murió en 1995. Mi abuela en 1921. Sus padres eran Pablo Ceballos y su mamá era Juana Heredia. Los padres de ellos, o sea, los abuelos de mi abuela, eran Honorio Ceballos y Martina Gómez. Los papás de Honorio Ceballos eran José Desiderio Ceballos y Victoria Luján. Los de José Desiderio eran Manuel Antonio Córdoba Ceballos o Pascual y María Mercedes Álvarez. Los padres de él eran José León Córdoba y Ceballos y María Faustina Albarracín. El padre de ellos, de Juan León, era Juan Esteban Blanco Córdoba y María Ventura Ceballos Casas. Los padres de ella eran Pedro de José de Ceballos y María Castro. El padre de Pedro José era José de Ceballos y Josefa Carranza. Y aquí lo que importa, digamos, de la historia que teníamos, que éramos descendientes de Sarfield, no somos descendientes de él, somos descendientes de esta rama de conquistadores y una india nativa, que son Hernán Mexía Mirabal y María Mancho, que nacieron en 1531 y 1530 aproximadamente cada uno. Bueno, entonces acá están los datos que hay en Family Search de cada uno de los miembros de la familia, digamos, de los que mencioné. Ahí está el matrimonio el 4 de junio de 1921. Después, bueno, acá tenemos el registro de matrimonios de la parroquia de Villa María y en el casamiento número 426, o no sé, anotación 426 de 1921, tenemos el casamiento el bautismo de Juana Heredia fue en Rosario, Santa Fe. Después tenemos información sobre Honorio Ceballos. Honorio Ceballos con Martina Gómez, que fue el día 9 de mes de mayo del año 1892. Bueno, no importa el cosa, en la parroquia de Villa María. Autorizó el matrimonio de Honorio Ceballos, soltero de 38 años de edad. 38 años de edad, era bastante grande. Hijo legítimo de Desiderio Ceballos y de la fina Victoria Luján, natural del curato de Villanueva y vecino de este curato estanciero propietario, con Martina Gómez, soltera de 18 años de edad, legítima de los finados Asensio Gómez y Lucrecia. Ahí me olvidé de copiar la página que seguía. Bien. Desiderio Ceballos se bautizó en Belleville. Su primer hijo nació en el 1854, y murió el 27, Victoria Luján falleció el 27 de marzo de 1858. Entonces, acá tenemos el bautismo de Manuel Antonio Pascual, hijo legítimo de Joseph León Córdoba y Ceballos. El problema de estos, para buscarlos en los registros, era que tenían nombres tan largos y a veces se decían de Ceballos, a veces decían Ceballos, a veces decían Córdoba con B larga, a veces decían Córdoba con B corta, Pascual con C, Pascual con Q. Bueno, pero mi abuela se acordaba ciertos datos de dónde habían nacido, entonces lo pude encontrar. Y así salió todo el resto del árbol. Y este es el de la muerte de Pascual Ceballos, también 142.
Dice, a los 68 años de la finada Mercedes Álvarez, falleció de pulmonía. Y llegamos al antepasado, que es el nexo, digamos, entre los españoles y los nativos, que es Luciano de Ceballos Negrete de la Cámara, que nació alrededor de 1622, falleció alrededor de 1687, a los 65 años fue capitán. Los padres eran Andrés de Ceballos y María Negrete de la Cámara Mexia. Casado en alrededor de 1640 con Antonio de Quevedo y James. Y nació en Córdoba en la primera mitad del siglo XVIII. Era hijo legítimo del capitán Andrés de Ceballos y doña María Negrete de la Cámara, como consta en el testamento de su padre y en la carta dotal fechada del 8 de mayo de 1642, cuando casó con doña Antonia de Quevedo. Dicha dote alcanzó la suma de 5.270 pesos e incluía la mitad de la estancia en el contorno del Valle de Punilla. Fue hija legítima de este matrimonio doña María de Ceballos. Lo acredita su partida de casamiento con el capitán Antonio de Cabanillas. Vamos lo que es más interesante, digamos, la historia de don Hernán Mexia de Mirabal y Vega, que es el que tuvo hijos con María Mancho. Él nació en Sevilla, España, en 1531, Madrid a Sevilla, tierra firme en la franca costera desde Venezuela a Panamá, probablemente aquí de regreso a Córdoba en el Río de la Plata, 1593 y 1596. Fue uno de los más activos conquistadores castellanos del Tucumán durante la segunda mitad del siglo XVI. Por 40 años prestó servicios continuos a la causa del rey en las Indias y fue cofundador de ciudades, teniente de gobernador, regidor. Pertenece a una familia de hidalgos pobres, descendientes de guerreros que participaron en la conquista del reino de Granada. Era hidalgo, o sea, noble, pobre, educado por la guerra, por lo que solicitó, como otros, mercedes con las cuales sustentar su nobleza, y participaba de empresas conquistadoras a sus costas. Fue antepasado, Hernán Mexia de Mirabal, de las fundaciones de El Barco, Santiago del Estero, Córdoba de Calchaquí, Cañete, San Miguel de Tucumán, Córdoba de la Nueva Andalucía y Nuestra Señora de la Talavera. No obstante, no se benefició con la concesión de encomiendas de indígenas o mercedes de pagos o tierras, pues él era hidalgo de sangre. Con tan solo 15 años de edad ya se lo halló en Panamá a la llegada del licenciado Pedro de la Gasca, enviado por la corona castellana en 1546 para poner fin al lanzamiento de Gonzalo Pizarro en el Perú. Enrolado en las huestes de la Gasca, hizo la travesía por las aguas del Pacífico hasta el Ecuador y su posterior penosa marcha por tierra. Bla bla bla. En 1975, Mexia organizó una partida de 8 soldados para explorar la zona de Otumba, en el Chaco Austral, a fin de encontrar el mesón de fierro por orden de Gonzalo de Abreu y Figueroa. Causa de ello fue el descubrimiento del hoy conocido Campo del Cielo entre el Chaco y Santo del Estero. Salvó Tucumán de ser destruida por el ataque masivo de diaguitas, orcos y jurías con tan solo 30 hombres y tras recorrer velozmente 25 leguas al saberse la noticia. Los enfrentó y los derrotó. En 1580, Hernando de Lerma le confiscó sus bienes y lo desterró a La Plata, sede de audiencia de Charcas, regresando a Santiago del Estero en 1586 durante el gobierno de Ramírez de Velasco. Fue teniente de gobernador de Córdoba en 1589. En 1590 fue enviado a España, vía Lima, Panamá, como procurador en las ciudades de Santiago del Estero, Córdoba, Talavera, San Miguel de Tucumán, para que gestionen ante el rey encomiendas, mercedes y autorizaciones para comprar negros esclavos procedentes del Brasil. Mira vos. Y así no utilizar mano de obra aborigen. También su misión incluye gestionar para Ramírez de Velasco el título de adelantado y gobernador de todas las tierras hasta el estrecho de Magallanes y gestionar para sí mismo el título de mariscal general de la gobernación y el derecho a ser elegido gobernador del Tucumán ante la vacancia, entre otras cosas que se le encomendaron. La muerte lo sorprendió en España, dicen fuentes del documental más confiables, que él se contrapone con otros que suponen que murió de regreso a las Indias entre las costas del Caribe. Esta última versión es discutida. Fue este ilustre antepasado nuestro, don Hernán Mexia y Mirabal, un guerrero austero, leal, valiente, obediente y ningún conquistador de Tucumán pudo presentar mejor balanza de méritos y servicios que él. En 1553, el cacique de una de las tribus de Juríes, señor del Mancho, bueno, hay como varias versiones de qué tribu eran, dicen que era la tribu del Mancho,
Pero bueno, en Santiago del Estero entregó al capitán Herman Maxi Mirabal una hija suya bautizada con el nombre de María. En ningún lado encontré cuál era el nombre original de ella. Medio siglo después, María Mancho manifestó en su testamento haber tenido una convivencia amorosa de 15 años, tiempo en el que nacieron sus hijos, por lo que Maxi Mirabal veló particularmente, haciéndola educar como españoles. La llevaban en esa época al Perú. María Mexia le llamaba escritora Lucía Gálvez, le llamaba así, quien señala que María Mancho, María Mexia, al recordar al hombre con el que había tenido su hijo, lo menciona en su testamento como su amo y señor, mandando decir 10 misas en sufragio de su alma. Este testamento se guarda en el archivo histórico de la ciudad de Córdoba. Nunca se casaron, hermano Mexia de Mirabal y María Mancho, más sí tuvieron los hijos citados más adelante. Cuando años después Mexia Mirabal se casó con la española Isabel de Salazar, mandó que María se casara con el indio Andrés, que parece que no vivió demasiado, dejándola legalmente viuda. Al momento de testar, dice Lucía Gálvez, es María propietaria de rebaños de ovejas y de otros animales. Tiene varios servidores indígenas a quienes les deja diversos regalos, mantas, camisetas, ovejas, etc. Se ve que el padre de su hijo ha sido generoso con ella. Cuando lo sorprende la enfermedad, está viviendo en Córdoba, en casa de su yerno, el famoso Tristán de Tejeda, casado más de 30 años con su hija Leonor, quien le ha dado 7 nietos. Ana, otra de sus hijas, viuda de Pedro Deza, que bueno, son del general Deza, ha muerto en 1595 después de tener 2 hijos con su primer marido y 6 hijos y 6 hijas con el segundo, el general Alonso de la Cámara, uno de los que descubrieron el camino de Córdoba a Buenos Aires. También Juana se ha casado con un español, Juan Rodríguez Cordero, y tiene ahora 6 hijos. O sea, todas las hijas tuvieron millones de hijos. Pero Juan, su único hijo varón, ya no está para compañera. María ofrece varias misas en su sufragio de su alma y deja una donación especial para su nieta Leonor, la hija de ese tan querido que está por casarse con Melchor de Acuña y que es quien cuida de ella en su enfermedad. Es a través de todos estos nietos que la descendencia de la India, María, se multiplicaría no solo en Córdoba, sino en las demás provincias de esta tierra. María, como manifiesta en su testamento, no hablaba castellano, solo el quechua y el cacán. No sabía que existía ese idioma, o no sé, será, ¿cómo se dice? Y hasta también iba al catecismo, ofrecía varias cofradías, la de las ánimas, a la del Santísimo Sacramento, a la vera de la cruz y a la del Niño Jesús. Más adelante apunta. Alrededor del año 1565 se produce un cambio fundamental en la vida de María. Desde el Sereno en Chile había llegado de esta tierra a Pueblo de Medina, trayendo como regalo para una ciudad casi carente de españoles 9 huérfanas, entre ellas Isabel de Salazar, quien sería la elegida por Hernán Maxi Mirabal como su legítima mujer. Su promesa de mérito nada dice de todas estas intimidades, pero rastreando en ella, vemos que durante el año 1566 está ausente en Charcas. Se fue allí casado con Isabel de Salazar, quizás para hacer menos incómoda la situación poniendo distancia de por medio, y si fue así, habrá sido simultáneo el casamiento de María con el indio Andrés. Posiblemente sí, pues es difícil que una mujer viviera sola, sobre todo con 4 hijos. Es quizás entonces cuando se lleva a su hijo dos mayor al Perú, con la idea de buscar un marido digno del nombre y la no despreciable fortuna que ha sido hacerse en la gobernación de Tucumán. Las lindas mestizas adolescentes deberán aprender a comportarse en sociedad, así que decidieron casarse bien. Sí, en esa época era muy común. Otro golpe para la India María, que debe aceptar con resignación el alejamiento de sus hijas. Ella sabe que bajo la influencia de sus sucesoras se convertirán en señoritas españolas. Se vestirán con sedas y terciopelos y aprenderán a expresarse en correcto castellano. Todo esto es muy lindo, pero ¿cómo lo verán a ella cuando vuelvan tan cambiados del brazo de sus importantes maridos? ¿Y sus nietos renegarán alguna vez de sus orígenes o le tendrán quizá como motivo de orgullo y mayor acercamiento a la tierra? Y bueno, acá somos una prueba de que se negó siempre esta parte de la ascendencia, digamos, porque siempre nos dijeron, en mi familia, por ejemplo, que éramos descendientes de Vélez Sarsfield, pero nunca nos dijeron que éramos descendientes de una nativa de acá. Años más tarde vuelven su hija casada acompañando a Luisa Martel de los Ríos, mujer de don Jerónimo Luis de Cabrera, que viene a fundar Córdoba de la Nueva Andalucía en tierra de come chingones. Mientras se prepara la fundación, se instala en Talavera, Esteco, y desde 1575 en la nueva ciudad que será el orgullo del Tucumán. Es allí donde encontramos a María, viviendo en casa de su hija Leonor Maxi de Tejeda, rodeada de respeto y consideración de sus yernos, nietos y nietos políticos, que actúan como sus testigos y apoderados. Estando allí, mandan vender unas ovejas que tiene Santiago y es una donación por su hija Leonor, hija de Juan, que está por casarse con Melchor de Acuña. Le imaginamos la casa de Lindera a la catedral, que años después su nieto Juan de Tejeda convertirá en convento. Y concluye, hasta había pedido vestirse como española, con un traje de raso azul, con manos de seda y otro negro de algodón que guardaba en un arcón con llave. Tenía también 30 ovejas, 3 bueyes, una yegua, un potro que dejaba a su nieto Juan, algunos pesos de plata y bastante ropa de algodón. Quería que todo esto se repartiera entre su familia y sus servidores indios, pero Leonor,
la hija su preferida, le encarga de cuidar a los últimos, le dejará una donación especial. Ana Mexia y Mirabal Mancho también tuvo 2 matrimonios, como se señalaba en el casado, primero con don Pedro Deza, con quien tuvo a Juana Deza e Isabel Deza. De su segundo matrimonio, el general Alonso de la Cámara, nacieron. Bueno, y acá en esta lista está Alonso de la Cámara Mexia y Mirabal, que es el abuelo de Luciano de Ceballos.